Bueno, para introducirnos entonces a la predicación del día de hoy, antes de vamos a pedirles a los padres que lleven a sus hijos a ver el material que está dispuesto para ellos en la página y en los comentarios claramente de la transmisión, como lo hacemos todos los domingos. Les recordamos nuevamente que hay 2 videos para diferentes edades, que también está detallado en los comentarios. Y a los adultos les voy a pedir entonces que tomen mucha atención a lo que vamos a ver. Y para eso les voy a pedir que abran sus Biblias en en Marcos 6, Marcos capítulo 6, versículo 45 al 56. Marcos capítulo 6, versículo 45 al versículo 56 es el fragmento de la escritura que hoy día vamos a poder ver. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantársele. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, o yo soy. No temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Este es el fragmento de la escritura que vamos a ver el día de hoy y con esto vamos a concluir el capítulo 6 del libro de Marcos. El título del sermón del día de hoy es Jesús, mi roca y mi refugio. Y como es de costumbre, los voy a invitar entonces a que vayamos a examinar el texto para que podamos comprender qué es lo que está pasando aquí y cómo nosotros podemos extraer esta verdad de que Jesús es nuestra roca respecto de este fragmento de las Escrituras. Lo voy a invitar entonces al texto del día de hoy. Versículo 45. Enseguida, dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Marcos, el evangelista, el que nos está narrando esta historia, nos sitúa en un tiempo, en un momento que es posterior, inmediatamente posterior a la multiplicación de los panes y los peces, que es lo que vimos la semana pasada. Recordemos que Jesús se escapó porque le querían hacer rey, y en esta noche entonces Jesús manda a sus discípulos a que vayan a la otra ribera, ¿cierto?, del mar de Galilea, y Jesús se queda despidiendo a la gente, poco menos que diciéndole ya, váyanse, es momento que se retiren, y los envía solo a los discípulos. Jesús se queda entonces en ese momento solo, así nos narra la Escritura. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos, digamos, respecto a este pasaje es,
¿Por qué despidió a sus discípulos y a la multitud Jesús? ¿Cuál es la intención de Jesús de quedarse solo? Y como nos dice el texto, Jesús deseaba entonces reservar un momento a solas con su Padre para tener un momento de comunión personal, y es por eso entonces que busca este momento, esta instancia de intimidad, y esto nos lo enseña el versículo 46. Dice, y después que los hubo despedido, fueron sus discípulos, se fue la gente, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Nuevamente entonces vemos una acción muy recurrente de Jesús dentro de su ministerio terrenal, y es irse a buscar un momento de oración, un momento quizás de meditación, un momento de intimidad con el Padre. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca, se refiere a la barca en la cual se habían ido sus discípulos, estaba en medio del mar. Y Jesús estaba solo en la tierra. Mientras entonces Jesús estaba orando en tierra, los discípulos se encontraban en medio del mar. ¿Qué pasó entonces esa noche? Dice que al llegar la noche, entonces se levantó una tempestad. Esto nos ayuda con esto Juan, que en los versículos, en los pasajes paralelos, nos ayuda diciendo que el mar entonces comenzó a agitarse porque comenzó a soplar un viento muy fuerte. Mateo, en otro pasaje sinóptico, ¿cierto?, nos agrega que esta barca que estaba en medio del mar comienza a ser azotada fuertemente por el mar y por el viento. Nuevamente, y tal como en Marcos en el capítulo 4 ya nos había puesto en una situación similar a los discípulos, pone a los discípulos en medio del mar frente a una tremenda tormenta. La diferencia sustancial entre lo que pasa en Marcos 4 y en Marcos 6 es que en Marcos 4 Jesús estaba durmiendo, si ustedes se recuerdan, junto con los discípulos en la misma barca, pero aquí los discípulos estaban solos. Los discípulos estaban sin Jesús, y podemos imaginar el gran temor que invadía entonces a estos discípulos. Aquellos discípulos se encontraban en una situación un poco, o no un poco, bastante desesperada, no veían esperanza alguna por la violencia por la cual eran azotados por el viento y las olas. Si nosotros tratamos de imaginar un poco entonces, o meternos un poco en la mente de estos discípulos, podremos comprender que, por ejemplo, estos discípulos pensaban que en cualquier momento se morían, en cualquier momento ellos podrían haber caído al agua. Y también podemos imaginar, y esto no lo sabemos, podemos imaginar que ellos nunca pensaron, nunca se les pasó por la cabeza que Jesús estaba mirando todo lo que estaba sucediendo. Y esto, si nosotros pensamos esto, nos debería llevar a nosotros a meditar en cuanto a cómo nosotros mismos enfrentamos nuestras situaciones difíciles, cómo nosotros mismos nos enfrentamos a las adversidades que se nos presentan. Muchas veces cuando nosotros nos vemos enfrentados a una gama variada de problemas, dificultades, etcétera, nosotros estamos tan ensimismados en el problema y preocupados, ¿cierto?, con nuestros ojos puestos en nuestros problemas, tal como los discípulos tenían sus ojos puestos totalmente en las circunstancias, en el viento fuerte, en las olas, en el mover de la barca. Asimismo nosotros estamos con los ojos siempre puestos en las circunstancias y reaccionamos quizás de esta misma forma. Nosotros nunca meditamos, nunca pensamos en el hecho de que Dios está mirándonos y está en control. La noticia para nosotros el día de hoy es que Dios siempre está mirando
y Dios siempre está en control. Y por tanto nosotros debemos, como hijos de Dios, estar tranquilos y confiando en Dios, porque Dios nos dice en su palabra, por ejemplo, en Romanos 8:28, que para nosotros los hijos de Dios todas las cosas redundan para bien, por más que veamos que está entrando agua dentro de la barca. Lo voy a invitar a ver o a buscar en Romanos 5, los primeros 5 versículos para que podamos comprender eh, cuán en control está Dios, no solamente eh, respecto de las situaciones que pueda pasar todo el mundo, sino que en especial las de sus hijos. Bueno, para poder ver entonces el control que tiene Dios por sobre todas las situaciones de todo el mundo, pero en especial el control que tiene por las situaciones que vivimos los hijos de Dios, es que vamos a abrir Romanos 5. Le invito a abrir entonces Romanos 5 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así la palabra de nuestro Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que escuche bien, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba entonces esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si estamos en medio, en manos de la barca, enfrentados a una tremenda tempestad, recordemos que Dios sigue mirándonos, sigue estando en control y en Él entonces estamos seguros. Dios nos conduce por la vida, hermanos, de una forma muy similar a la que un padre le enseña a su hijo a andar en bicicleta. Lo deja quizás tomar el riesgo de sacar las rueditas y que empiece a tambalear, que empiece a él mismo quizás tomar este equilibrio. Y quizá el padre saca sus manos de él, pero nunca perdiendo el control, va siguiéndolo en caso de que efectivamente en su fuerza ya no pueda, digamos, mantener el equilibrio, el padre lo va a sujetar. Asimismo, nosotros podemos confiar, y esto es una forma figurativa de entenderlo, ¿cierto? Pero asimismo nosotros nos movemos en el mundo, quizás nos vamos a encontrar estas tempestades como las que pasan los discípulos, pero Dios siempre está mirando y siempre está en control. El versículo 48 del pasaje que estamos viendo hoy día dice así: y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Mateo 14, desde el 24 al 25, nos dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Uno de los milagros también más conocidos es este, que Jesús entonces camina por el mar, por las aguas. Jesús los vio que estaban siendo acosados, ¿cierto? Sacudidos por el viento, pero ¿cuándo? ¿Cuándo los vio Jesús? Jesús los vio mientras él estaba orando en la intimidad con el Padre. Y Jesús los ve que estaban fatigados, que estaban cansados de luchar. El texto, ¿cierto?, nos da a entender que los discípulos con sus propias fuerzas estaban dando una batalla tremenda contra el viento. Batalla que no podían ganar en lo absoluto. El viento tiene una fuerza totalmente incomparable y superior a la de aquellos hombres que estaban ya cansados de tanto remar. Asimismo nosotros, hermanos, nos encontramos muchas veces peleando batallas que no podemos ganar y que muchas veces consumen todas nuestras fuerzas, nos fatigan, batallas que nos cansan.
batallas que no podemos ganar en nuestras propias fuerzas. Si tan solo nosotros conociéramos profundamente a aquel que todo lo ve y entendiéramos que todo lo ve y confiáramos en Jesús, en Él, en Dios, estaríamos esperando pacientemente por Él, estaríamos esperando pacientemente su rescate. Y esto es lo que nos muestra el texto. Jesús ve a estos discípulos en una situación totalmente difícil y va en rescate de ellos. Sabemos que Jesús, y siendo Dios, manejaba toda y maneja todas las cosas del universo. Y podríamos preguntarnos por qué Jesús entonces generó esta tormenta. Él la manejaba sin duda. Y también a través de poder comprender que Jesús, que Dios quiere que nosotros le conozcamos, que nosotros confiemos en Él, también podemos comprender a través de esto que es muy probable que Dios haya manifestado, haya hecho todo esto. ¿Para qué? Para que aquellos discípulos pudieran confiar en Jesús. Y Jesús orquesta todas estas cosas. ¿Para qué? Para demostrarles a ellos que Él estaba en control y estaba preocupado de ellos. La hora de aquel suceso era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia abarcaba desde las 3 a.m. a las 6 de la madrugada. Y esto lo pone como una hora aproximada. El texto dice cómo en la cuarta vigilia. Podemos comprender que esta hora, imaginemos que eran las 3, 4 de la madrugada, estaba todo oscuro. Estaba el mar, ¿cierto?, embravecido. Y sin duda, si nosotros nos ponemos a los pies de los discípulos, era una situación muy, muy difícil. Pero aquí nos encontramos con otra verdad. Y es lo siguiente. El maestro no usa otra barca para ir en busca de ellos. No utiliza los medios que a nuestros ojos utilizaríamos para ir en rescate de los discípulos, llevándolo quizá a nosotros. Muchas veces nosotros queremos solucionar las cosas con las cosas terrenales, utilizando cosas terrenales para poder llevar una solución. Pero lo que hace Jesús en este momento es que va caminando por el agua. A pesar de que naturalmente no se puede caminar sobre el agua, es algo que no se puede hacer. Esto nos enseña algo, hermanos, y es que cuando Dios da una salida a sus hijos, cuando Dios va en rescate de sus hijos, cuando Dios determina salvar de alguna situación independiente cual sea a un hijo, de una tribulación, de un dolor, de una enfermedad, de lo que sea, Dios no se limita a las cosas terrenales para poder llevar a cabo su obra. Dios tiene el control absoluto por sobre toda creación. Dios es el creador de todo y por tanto, entienda esto, Dios no se limita a las cosas terrenales. Jesús se mueve entre la tormenta y la imposibilidad, entre comillas, de caminar sobre el agua para acercarse a aquellos hombres que estaban desesperados. Estos discípulos eran hombres angustiados y tenían una característica en sí mismo, y era que estos hombres no eran perfectos, en absoluto, eran personas totalmente imperfectas, tal como lo muestra en el versículo 49, que eran supersticiosos, lo que vamos a ver a continuación. Y también más adelante nos dice que sus corazones estaban endurecidos. No obstante, la compasión de Jesús es tan tierna, hermano, su afecto es tan paternal, su misericordia es tan grande, hermano, que no existe ni la oscuridad, ni la tempestad, ni ola absoluta que pueda impedir que Jesús demuestre su preocupación y el cuidado y el amor que tenía por aquellos hombres imperfectos. Asimismo, nosotros, que no somos en lo absoluto superiores a aquellos apóstoles, también somos receptores de ese amor, de esa ternura,
esa preocupación de Dios por nosotros. Tenemos que considerar, hermanos, que aquel que se preocupa de nosotros es el Rey de toda la creación. Acabamos de decir que estos hombres eran supersticiosos y lo vemos ahora. Versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron de temor, gritaron de pavor. Ellos pensaron que esa figura misteriosa que veían caminando sobre el mar no podía ser un hombre. Tenía que ser algo, quizás un espíritu o algo que ellos, o que el texto lo narra como un fantasma. Y la verdad que a simple vista también podríamos nosotros comprender este hecho en algún sentido, porque si nosotros estuviéramos en los pies de aquellos apóstoles sumamente asustados por las condiciones climáticas, en la oscuridad de la noche, y más aún vemos a un ser caminando sobre el agua, yo creo que tal como los apóstoles se narra aquí y se gritaron, yo creo que también nosotros sentiríamos el mismo terror y quizás muchos de nosotros gritaríamos eh, pensando que estamos viendo algo o viviendo algo que es terrorífico. Así que la verdad que si lo miramos de una forma objetiva, es muy comprensible la reacción de los apóstoles. Ellos gritaron de pavor. Ellos creían que veían un ser no de este mundo, quizás. Hace 2 semanas atrás nosotros vimos un pasaje que hablaba de la vida de Juan el Bautista y específicamente vimos las declaraciones de Herodes. Recuerden que Herodes decía que Juan el Bautista había resucitado de los muertos y esto también manifiesta una superstición, ¿cierto? Y podemos comprender entonces que la superstición no era exclusiva de Herodes, sino que también los discípulos estaban bajo también esta influencia de creencias que totalmente eran irracionales y que podemos también comprender si vemos contextualmente lo que están hablando, que es muy probable que hayan sido arraigadas desde una cultura un poco supersticiosa. Ahora esto nos debe llamar la atención porque sin duda hasta el día de hoy la superstición es algo que nosotros vemos día a día, incluso miembros de las iglesias. En ciertos países que quizás son más acomodados, como Estados Unidos, y sobre todo la iglesia centroamericana, que es la enseñanza, el antropocentrismo y un montón de cosas que se han metido en la iglesia son impresionantes. Podemos ver, por ejemplo, que hay cristianos que ven mediums para ver si es que la bolsa va a subir o va a bajar. Vemos nosotros, hermanos de iglesias quizás evangélicas de diferentes eh, subdenominaciones, totalmente supersticiosos que no pueden ver un gato negro, por ejemplo, que cuando tú les pides la sal, te la dejan en la mesa, no te la pasan mano a mano, porque se supone que eso va a traer, va a hacer que peleemos. Tienen miedo de pasar debajo de una escalera. Hay un montón de hermanos que toman o que leen el horóscopo. Conversábamos con la iglesia el día viernes en el estudio respecto de los panes de vida, que lamentablemente muchas personas ven esto a modo de horóscopo y nosotros no podemos utilizar el pan de vida y esos versículos bíblicos a modo de horóscopo en lo absoluto. No podemos reemplazar, sacar un papelito para ver un versículo por la responsable lectura de la palabra de Dios. Lamentablemente vemos supersticiones no solamente a modo de suerte, sino que manifestadas en doctrinas, en un montón de doctrinas que no tienen ningún tipo de sustento. Volviendo un poco a la cena, entonces ellos clamaron brutalmente,
Ellos chillaron, gritaron. La palabra que se utiliza en el original nos muestra realmente la profundidad del sentimiento que estos apóstoles tenían, porque se utiliza la palabra espanto. Ellos estaban espantados y temblaban de miedo y gritaban. En todo el grupo no ni siquiera había un discípulo, ni siquiera Pedro, que se caracterizaba por ser un hombre valiente, que fuera a impartirle valor a sus compañeros. Versículo 50 nos dice así, porque todos le veían y se turbaron, todos. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí hay algo que nos debe llamar poderosamente la atención, más que el hecho de que todos efectivamente se estaban turbados. Aquí hay una palabra que sale de la boca de Jesús y él dice, ten ánimo, yo soy. Se presenta como el yo soy, tal como se le presenta a Dios en la zarza ardiendo a Moisés. Podríamos parafrasear quizás esta situación y podríamos pensar que le dijo Jesús, tranquilícense, yo, Dios, estoy con ustedes. Dios mismo está entonces en este lugar. Si nosotros tomamos este texto y vemos la condición de aquellos discípulos, hermanos, ya el nivel de miedo y terror era máximo. Pero vemos que la respuesta de Jesús al acercarse a ellos y llamarlos a la tranquilidad es decirle que Dios estaba con ellos. ¿Por qué nosotros no podemos tomar este texto? ¿Por qué no podemos nosotros comprender que muchas veces nosotros también vamos a estar en esta barca enfrentados a una tempestad, a algo que no podemos enfrentar, pero que podemos tomar esta misma palabra de Jesús y decir, el Señor está con nosotros, con sus hijos? Y esto no lo podemos encontrar solamente aquí. En toda la Biblia encontramos el amor, la preocupación y la entrega profunda de Cristo, de Dios, para con sus hijos. Nosotros podemos decir con autoridad, no temamos, Dios está con nosotros. El ver en las escrituras a Cristo, tal como en este ejemplo, nos debe llevar a refugiarnos, a comprender, a descansar, que Cristo, en descansar y confiar en que Cristo es nuestra roca, nuestro refugio, hermano. Ese es el corazón de este fragmento. Muestra la dependencia total de un grupo de personas totalmente débiles, totalmente ya entregadas, incapaces de solucionar un problema tremendo que tenían. Y vemos el rescate glorioso de Dios, de Jesucristo, de Dios hecho carne. Y asimismo nosotros podemos vernos y reflejarnos en nuestros diferentes problemas, en nuestras diferentes circunstancias, buscando el socorro y la ayuda de nuestra roca que es Cristo. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca, se subió junto con ellos, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Al subir entonces Jesús para estar con sus discípulos, su presencia consoladora borró todos los vestigios de su pánico inicial. La tormenta cesó, se calmó el viento y los discípulos quedaron enormemente asombrados. Y aprovecho este momento para preguntarle a usted, hermano, ¿usted ha quedado sorprendido por la obra de Dios en su vida? ¿Ha podido contemplar la misericordia de Dios en su vida en alguna situación? ¿Ha sentido el rescate de Dios en situaciones en las cuales ya no tenía el control? ¿Se ha podido maravillar en la presencia misma de Dios cuando ha podido disfrutar de su socorro? En esta escena, hermano, nosotros vemos y nos podemos ver reflejados. Es un hermoso texto donde podemos ver y meditar, y esto es importante, meditar
en esta obra hermosa de Jesús, en la preocupación y ternura que manifiesta para con sus amados. Hay un paréntesis dentro de este texto que no lo narra Marcos, ni siquiera Juan, pero Mateo. Mateo narra algo que pasa en este intertanto. Y aparece en Mateo 14, 26 al 32. Es un pasaje que mucha gente lo conoce. Dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, esto ya lo leímos, ¿cierto? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto también lo acabamos de ver. Pero aquí acontece lo que nosotros no vemos en los demás evangelios. Entonces Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas, vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas cosas se pueden decir de este texto. Muchas cosas se pueden decir de este texto, pero nosotros podemos ver algo con claridad. Y es lo siguiente. Lo que se resalta en este pasaje es quizás el protagonismo de la fe dentro de este pequeño fragmento. No quiero decir con esto, y tampoco quiero decir el texto, que hablando de la fe vamos a empezar a proclamar la superfe, ni doctrinas de metafísica, ni nada por el estilo. Lo que se enfatiza es la fe en Dios y lo que Dios puede hacer, en lo que Dios hace en nosotros y el control que, en este caso Jesús, tiene sobre todas las cosas que nos rodean. Vemos a Pedro diciéndole, manda, ojo con esto, le dicen, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En otras palabras, lo que Pedro le está diciendo es reconociendo y sabiendo que él tenía el poder sobre todas las cosas. Primeramente, podríamos decir que la fe de Pedro y el entendimiento de la persona que tenía delante le dio el ímpetu y lo impulsó a tomar y confiar, ¿cierto?, en que Dios efectivamente mandaba todas las cosas y se baja con seguridad. Pero ¿qué es lo que nos dice? Pedro ya no estaba mirando a Jesús. Se olvidó de Jesús y empezó a mirar lo que pasaba, las circunstancias, el agua, el viento. Y es ahí cuando Pedro pierde la fe. Es ahí cuando nosotros, si lo llevamos a nuestras vidas, cuando nosotros muchas veces decimos y estamos confiando en Dios y presentamos nuestra fe en Dios, independiente de nos olvidamos de las circunstancias y confiamos en Dios y estamos gozosos y empezamos a caminar quizás hasta sobre el agua. Pero cuando quitamos los ojos de Jesús, cuando quitamos los ojos de Dios, automáticamente nos comenzamos a hundir. Y este es el llamado cuando Jesús realmente lo vuelve a rescatar y le dice, ¿por qué dudaste? Y esa es la pregunta que muchas veces nosotros como hijos de Dios vamos a recibir. ¿Por qué dudas? Y aquí no se trata de que caminemos sobre el agua, hermano, sino que caminemos gozosos, en paz por la vida, por las circunstancias. ¿Por qué dudar de que tenemos un Dios que tiene el control sobre todas las cosas? ¿Por qué dudar que Dios tiene el poder sobre todo? ¿Por qué quitar los ojos de Dios y ponerla en las circunstancias? ¿Por qué no dirigir bien nuestra fe? Cuando ellos subieron, versículo 32 de Mateo, ellos subieron en la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Nos preguntamos entonces, ¿cuál habrá sido entonces la causa de su inquietud primaria e histérica que tenían, ¿cierto? Para después pasar
a un momento de total asombro? Porque esos hombres habían quizás aterrado tanto. Versículo 52 nos ayuda y nos dice lo siguiente. Versículo 52 de Marcos 6. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y esto también nos lleva a una verdad totalmente práctica en nuestras vidas, hermanos. Si hubiesen comprendido plenamente el significado de la alimentación milagrosa que nosotros vimos la semana pasada, habrían entendido que el milagro de los panes y los peces tenía ciertas implicancias, como por ejemplo, significaba que el poder de Cristo era tal que podía doblegar al universo mismo, todo lo material y toda la creación a su voluntad, incluyendo no solo el pan y los peces, sino que también las ondas de los mares, del mar y los vientos huracanados. Recordemos que Jesús en algún momento, hermanos, anteriormente en Marcos 4, ya había mandado al mar y a las olas, ¿cierto?, al viento a calmarse. ¿Por qué ellos, sabiendo y viviendo las grandes maravillas de Dios, en ese momento tuvieron miedo? Es que el problema estaba en que sus corazones en realidad estaban endurecidos. ¿Y cómo se endurece el corazón? El corazón se endurece, hermano, cuando nosotros nos olvidamos de meditar en las verdades, en las obras maravillosas de Dios. Cuando nosotros dejamos de profundizar y memorizar y quizás meditar en la grandeza de Dios, nosotros empezamos a endurecer nuestros corazones. En la Escritura, el corazón es la sede entonces de los sentimientos, de la fe, como también la fuente de nuestras palabras y de nuestras acciones. Es la raíz de la vida intelectual, emocional y volitiva del hombre mismo. Es el núcleo y centro de la existencia humana. Es el núcleo de nuestro ser más íntimo, del corazón mana la vida misma. Hay un montón de pasajes que muestran verdades respecto al corazón. Mateo 12:34, Jesús diciéndole, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquel que habla maldad no es que solamente la habla. El que habla maldad es porque su corazón está lleno de maldad. El que habla todo el día del fútbol no es otra cosa, no tiene otra explicación de que su corazón está lleno de fútbol. Lo que tenemos que preguntarnos nosotros es de qué hablamos siempre. Porque de lo que hablamos siempre es lo que hay en nuestro corazón. Si yo hablo solamente de mí y de las cosas que hago y de lo grande que soy, es porque mi corazón está lleno de mí mismo. Si yo hablo todo el día de Colo Colo, ¿cierto? Y que Paredes, y yo lo he visto en redes sociales mucho, me llega a molestar. Que Paredes, que Colo Colo, que los de la U son malos, etcétera, etcétera, que Colo Colo, que Colo Colo, que Colo Colo. Bueno, ya sabemos que está lleno tu corazón. El punto es que si nuestro corazón no está lleno de Cristo, estamos mal. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, perdón. Todo lo que sale por nuestra boca, nuestras acciones, nuestras intenciones profundas del corazón, salen todas desde un corazón. Y es por eso que nosotros comprendemos la maldad que hay en nuestro corazón. Porque todo lo que emana de él es maldad. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros confesamos a Cristo, cuando nosotros confesamos, es porque realmente el corazón no está adormecido, no está endurecido, ¿cierto? Sino que es un corazón que está vivo, está alimentado por la maravilla de Dios. Dios una vez a la semana nos llama a meditar en su grandeza. Este día que le dedicamos a Dios,
es para meditar en su amor, meditar en sus obras, meditar en su grandeza. Y eso nos ayuda, hermanos, a que nuestros corazones no se endurezcan. Y deberíamos hacerlo todos los días, no solamente los domingos. Cuando Marco entonces dice que el corazón de estos discípulos estaba endurecido, significa probablemente que la torpeza, y eso es la palabra, la torpeza de los 12, la incapacidad para deducir las conclusiones necesarias respecto de los milagros de Jesús, era el resultado de la negligencia pecaminosa por no reflexionar y meditar entonces en las maravillas y en la obra del autor de la vida. Negligencia en, como hemos dicho, negligencia en analizar la obra de Dios. Y eso es algo que nosotros como cristianos estamos totalmente acostumbrados. Todos nuestros padres cristianos no meditan en las grandezas de Dios, en las maravillas de Dios. Nosotros como iglesia contemporánea hoy día reproducimos totalmente esta negligencia y es por eso que nuestros corazones se endurecen y por eso tenemos miedo. La negligencia en este sentir es que nos hace sentir inseguros. La negligencia de meditar en la obra de Dios profundamente es la que nos hace sentir temerosos. La negligencia respecto de meditar en la grandeza de Dios es la que nos hace sentir miedosos, tal como aquellos discípulos que estaban miedosos en una situación difícil. Si nosotros tenemos nuestros corazones no endurecidos, sino que blandos, corazones llenos de Dios, no van a importar digamos, las circunstancias. Vamos a estar entonces entendiendo que el Dios de toda la creación, todopoderoso, está en control y está observándonos y está cuidándonos como hijos amados. El llamado que vemos claramente entonces es que debemos meditar en las maravillas, en las maravillosas obras de Dios y descansar en que Él nos cuida, hermano. Dios es omnipotente. A los discípulos el asombro no les impidió caer sumidos en una especie de pereza, sopor, adormecimiento. Y muchas veces nosotros, al igual que los discípulos, a pesar de que muchas veces nosotros tenemos una inyección, ¿cierto?, de la obra de Dios, pasa algo y ya estamos un tiempo gozosos, felices y hablamos de Dios, pero después nos vamos adormeciendo espiritualmente y ya no meditamos en la grandeza de Dios y ya empezamos a ver como Pedro a poner nuestros ojos en las circunstancias, pero no meditamos en la roca. Nos olvidamos de nuestro refugio. Poco a poco nos olvidamos de las obras maravillosas de Dios y empezamos a dudar, tal como aquellos apóstoles. Lo llamativo de estos apóstoles y que nos hace reflexionar es que los discípulos no era la primera vez que habían visto un milagro parecido. Los discípulos habían visto en primera fila una enorme cantidad de milagros inexplicables de Dios, pero aún así, al momento de estar tentados por las circunstancias, se olvidaron de quién era su Dios. 53, versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a una orilla, y saliendo de ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorrieron toda la tierra de alrededor, y comenzaron a traer de todas las partes enfermos en lechos, y donde oían que estaba. Está claro entonces que no llegaron a su principal, digamos, o a su inicial, digamos, objetivo o destino. Recordemos que ellos iban hacia Bethsaida, sino que llegaron solamente a Genesaret, que estaba en una localidad cercana a Capernaum. Si quieren saber todas estas cosas, busquen un mapa y van a poder ver dónde están. Están, la verdad que en el mapa se ven todos cerca. Entonces, una vez que llegan a tierra de Genesaret, el texto nos dice que la gente conoció inmediatamente a Jesús. A esta altura ya le conocían como el Salvador, como un sanador, porque Jesús llevaba un tiempo haciendo milagros y sanaciones en lugares cercanos. Así que no nos debe extrañar que la noticia de su llegada hubiese sido
difundidas rápidamente. La gente corría entonces para acercarse, para obtener algo de él, en este caso sanaciones. Y la gente llevaba a sus enfermos en lecho, nos dicen camillas, probablemente eran unas colchonetas así como de llenas de paja donde llevaban a sus enfermos y para que Jesús los sanara. Y a cualquier lugar entonces donde Jesús estaba le llevaban a los enfermos y Jesús también sanaba a sus enfermos, venían de todas partes. Versículo 56 nos dice, y donde quiera que entraba, o sea, el lugar donde iba Jesús, aldeas, ciudades o campos, o en las mismas calles, ponían entonces a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. La verdad que sucedía que muchos que tenían seres queridos enfermos los llevaban a las plazas, lugares donde Jesús recurrentemente caminaba, con la esperanza entonces de que Jesús los sanara. La gente, sin duda, el texto nos muestra que la gente también tenía este grado de superstición y quizás este hecho de que querían tocar el manto de Jesús era porque habían escuchado ya lo que había sucedido con la mujer del flujo de sangre. El texto nos dice que todos los que tocaban entonces le pedían permiso para tocar el borde de su manto y que los que lo tocaban inmediatamente quedaban sanos. Comprendemos ciertamente que esa forma, el tocar el manto, ya lo conversamos en su momento, el hecho de tocar el manto de Jesús no era en sí algo que las personas tuvieran que hacer como una especie quizás de ceremonia o de conducto regular, sino que aquí era manifiesta la misericordia de Dios en base a la ignorancia y la superstición de aquella gente. El texto solamente nos dice que Jesús entonces comienza a sanar por toda la región. La verdad es que lo que vemos en el pasaje en general y en todo este texto, terminando el capítulo 6, es el tremendo amor y la preocupación de sus hijos. Vamos a ir a una exhortación final para poder concluir entonces este sermón del día de hoy. La debilidad del hombre se hace totalmente manifiesta en esta escena. Un grupo de hombres sufren incapaces frente a una tempestad llena de poder que amenaza con hacerlos morir en medio de las aguas. Aguas que también con sus olas acabarían en poco tiempo con la vida de aquellos. Podemos vernos totalmente reflejados en esta escena, ya que día a día nos enfrentamos con una enorme cantidad de tormentas que se nos presentan en forma de dolor, de sufrimiento, de inseguridades, de enfermedades, de tribulaciones, de miedos, etcétera, que amenazan nuestra seguridad, nuestra paz y claramente nuestra mente y nuestro corazón. Tal como aquellos hombres necesitaban de una ayuda que fuera más grande y más poderosa que su amenaza, nosotros necesitamos un refugio de la misma manera, una roca, un salvador. Necesitamos ser rescatados, necesitamos ser sostenidos, necesitamos del Todopoderoso. Lo que nos enseña el texto es que si conocemos al Todopoderoso, si conocemos a Cristo y sus obras maravillosas y por sobre todo meditamos en ello, podremos pasar todas las tormentas con fe, sabiendo que aquel que todo lo creó está en pleno y absoluto control de nuestras vidas. Y por tanto, como Jesús se muestra lleno de amor y de ternura las escrituras, preocupado por estos discípulos, como hijos de Dios, nosotros también podremos ser rescatados y también ser receptores del amor y la ternura de nuestro Señor. Vamos a orar por este sermón, entendiendo y pidiéndole a Dios que esta palabra que podemos ver, donde podemos encontrar el amor y la ternura del Señor, la preocupación, sea de aliento para nosotros y para aquel oyente que quizás está pasando por algún momento de dificultad. Amado Rey, Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su escritura.
por su palabra hermosa, porque en ella podemos encontrar estos tesoros tan preciosos, Señor. Podemos ver a su persona, Dios, su amor, su ternura, su preocupación. Te damos gracias porque podemos ser receptores, Señor, de esta gracia hermosa, porque podemos también vivir confiados respecto a la debilidad de Dios. Porque a pesar de que quizás veamos todo el panorama oscuro, sabemos que el Dios, el Todopoderoso, está, Señor, con sus ojos puestos en nosotros, con sus hijos. Bendecimos su nombre, Señor, y oramos para que cada oyente pueda ser, Señor, alimentado por su palabra, y cada oyente, Señor, pueda ser, Señor, llamado a la paz y a la calma que solamente usted puede dar. Le damos gracias, Señor, aprovechando de despedir este servicio de oración. Le damos gracias por poder unirnos, quizá a través de este medio, quizá no en persona, pero unirnos en un espíritu para poder, Señor, glorificarle y conocerle cada día más. Le damos gracias, Señor, solamente a través de los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.